¿Alguna vez has sentido que lo estás haciendo todo bien, pero algo simplemente no encaja? Porque eso fue lo que me pasó a mí. Había lanzado un producto que a priori tenía buenos márgenes, una buena diferenciación, un buen listado, una buena selección de palabras. Y sin embargo, fue un fracaso total y ahí es donde llegó la duda. ¿Y si no valgo para esto? ¿Y si fue solo suerte lo anterior? ¿Y si en el fondo todo este esfuerzo no tiene sentido? Ahí entendí que lanzar un producto no es solo una estrategia, es una montaña rusa emocional. Y aunque este me salió mal, fue el que más me enseñó. En este vídeo te voy a contar qué pasó, por qué falló y sobre todo qué aprendí. Porque a veces los errores enseñan más que cualquier mentoría o curso. Y si tú estás pensando en lanzar algo dentro de Amazon o si estás en ese momento en el que te preguntas si vale la pena seguir, quédate, porque esta historia es para ti. Pues nada, aquí tenéis el producto, os lo voy a ir enseñando poco a poco para que sepáis pues todas las características que tiene y bueno, todo lo que incluía. Como veis, este es el packaging inicial, es un packaging muy simple con una bolsita y el logo de la marca, que era Cambly, ahora os explicaré por qué, con una pegatina muy básica. Al final, cuando empezamos, pues tenemos muy pocos recursos y hay que explotarlos al máximo, entonces el packaging pues no podía hacer algo personalizado, sino que hice algo más simple. Mientras tanto, estaréis viendo de fondo el listing del producto, que ahora en un momento pues os hablaré más en profundidad de ello, de las imágenes, de los bullet points, del contenido a plus, de todo eso, pues lo veremos a continuación. Pero antes de nada quiero haceros un pequeño unboxing del producto para que lo veáis y que entendáis el funcionamiento de él y, bueno, el público para el que fue hecho y demás. Por lo tanto, pues tenemos aquí, como os he dicho, la bolsa con cierre zip. Aquí tenemos el propio lavacabezas, que al final es el producto principal y por lo que nosotros pues, nos posicionamos dentro del propio Amazon. Lo sacamos por aquí, es un producto hinchable, como veis, pues ahora está deshinchado, no tiene nada, tiene aquí el logo de la marca, que eso fue un valor que yo pensaba que iba a ser importante y que, bueno, spoiler, al final no lo fue. Os estaré dejando en pantalla por aquí cómo queda inflado, cómo queda, pues, cómo se ve de manera práctica y para que lo pueda usar la gente. No lo voy a inflar ahora mismo, pero bueno, lo estaréis viendo cómo se ve en pantalla. Visto el lavacabezas y el producto principal, pues bueno, tenemos un par de complementos que yo añadí que me parecían importantes y que le agregaban mucho más valor al producto. En primer lugar, pues tenemos una toalla de microfibra, que bueno, al final es una toalla que es bastante cómoda, la verdad, las cosas como son. Es una pequeña toalla para el pelo, al final, tampoco necesitamos una toalla mucho más grande. Y por último tenemos este rascador, peine, llamadlo como queráis, que bueno, simplemente pues sirve para que cuando te estés lavando el pelo pues te estés dando tú mismo y que de esta forma pues te lo puedas aclarar mejor y que el pelo quede mucho más limpio. Aún así, muchos de vosotros quizás os seguís preguntando para qué sirve exactamente el producto y os lo estoy mostrando a continuación. Y es que simplemente pues tú metes la cabeza justo pues en la base, en la parte de abajo del propio producto, donde tienes un espacio donde pues puede pasar todo el agua y mientras tanto pues hay alguien que con una manguera o con lo que sea que pueda expulsar agua pues te lo echa por la cabeza para aclararte el pelo y para limpiártelo. Por lo tanto, muchos de vosotros lo habréis intuido que al final este producto es para personas que quizás por sí solas no pueden lavarse el pelo, por lo que en ese momento nuestro público más objetivo pues eran personas mayores, que sobre todo era por lo que se posicionaba este producto dentro de Amazon, personas, bueno, mujeres en este caso embarazadas o bebés incluso. Y ese fundamentalmente es el funcionamiento del producto. En segundo lugar, lo que quiero comentar es por qué elegí este producto, por qué me pareció buena idea. Al final en ese momento no tenía tantos conocimientos sobre Amazon como tengo ahora y la verdad es que vi que era un producto que tenía bastantes oportunidades, ya que solo había posicionados dentro de él los típicos lavacabezas de peluquería, que son armatostes así enormes, como si fuese un trípode que dentro pues metes la cabeza y demás. Había algunos que eran portátiles, pero no estaban muy bien hechos. Y yo pensé que con lo que había hecho yo pues podía mejorarlo y podía ser mucho mejor de lo que había ya presente. Y fundamentalmente me inspiré en eso, en los propios números que había y más tarde pues en apps como Pinterest o todo este tipo de aplicaciones pues vi un poco pues la diferenciación que podía hacer y los complementos que podía agregarle y que yo pensaba que iba a tener una buena demanda. Bueno, como tercer punto que quiero introduciros también es el problema que resolvía este producto. Creo que se puede intuir, pero para que todo el mundo lo tenga claro, es ayudar pues a todas esas personas que pueden ser en mayor o menor grado dependientes de otras
para poder lavarse el pelo. Y esto vais a ver ahora más adelante como quizás es un poco incoherente con la idea de marca que yo tenía, y ese fue otro error que también cometí, aunque también he de deciros que ya subí un vídeo hace no tanto tiempo, hace unos meses, en el que hablaba de los 5 errores que cometí en esta importación sin presentaros realmente el producto directamente, simplemente pues los errores que creo que cometí en ese momento, y muchos de ellos la verdad es que se alinean con los que finalmente pues fueron los errores más graves y que me hicieron dejar de vender este producto. En cuanto a la estrategia que yo llevé en ese momento, la verdad es que tampoco era muy clara, o sea, ya os digo, no tenía mucho conocimiento dentro de todo este ámbito de Amazon, y por lo tanto yo pensaba que simplemente con la diferenciación que había aplicado y el branding del producto podría ser diferencial al lado de otros productos, pero como os digo, sí, podría ser diferencial, pero el mercado no estaba preparado para ello ni lo necesitaba. Y por lo tanto, en un primer momento las expectativas mías fueron de que iba a ser un productazo y que como nadie estaba haciendo lo que yo había hecho, que iba a ser un boom y que iba a vender todo en una semana. A ver, tampoco en una semana, pero ya me entendí. Y bueno, antes de pasar directamente con el listing y con los errores que cometí directamente y las cosas que hicieron que al final este producto no saliese bien, es importante añadir que este producto estaba dentro del nicho de hogar, más concretamente en el nicho de belleza. No me digáis por qué, muchas veces Amazon pues te mete en un nicho que no toca, ya que yo en un primer momento valoraba meterlo en otro nicho que a nivel de marca creo que se podía relacionar mucho mejor con mi idea de marca final, y concretamente en lavabos de peluquería, o sea que ya os digo que al final pues no tenía nada que ver con la propia marca que quería yo montar, que bueno, en este caso creo que es muy claro, ya que pues de Cambly pues obviamente viene el camping. Yo en un primer momento busqué crear una marca de accesorios para camping o, bueno, este tipo de cosas que hay muchos amantes y que es algo que es muy demandado por la gente. Y de hecho, para encontrar este producto, pues lo vi buscando cosas relacionadas con el camping, cosas portátiles, accesorios y demás, y salió este producto. Yo en un primer momento lo quería enfocar para personas que se van al camping y que necesitan lavarse el pelo y demás, pero dentro de Amazon se posicionaba por otra cosa, y creo que a largo plazo hubiese sido una gran incoherencia de marca el tener este producto y tener, por ejemplo, una tienda de campaña o un saco de dormir, porque al final son productos que no tienen nada que ver, no cumplen funciones similares, no están dentro de un mismo nicho, el público es muy diferente. Y pasando ya al listing, para no dejarme nada en el tintero y que podáis ver todo lo que fue este producto, vamos a verlo rápidamente. Aquí veis el título por aquí encima, como muchos entenderéis, sobre todo los que estéis más metidos en este mundo de Amazon, al final el título es simplemente algo para posicionar, por lo tanto no es algo tan importante a nivel de marca o a nivel de branding del propio producto, por ejemplo. Lo único que incluí así diferente es esto de aquí, como es obvio, para resaltar que era un accesorio, o sea, que tenía distintos accesorios. He de decir antes de nada que el precio del producto osciló entre 15,99 y 17,99, que eso no lo he dicho. Y bueno, también podemos ver por aquí también el propio nombre de la marca, como os he dicho, marca Cambly. Y he de resaltar también que aunque os haya dicho que el producto pues finalmente no triunfó, para que veáis que no me invento, que al final fue más culpa del mercado que del propio producto en sí, como veis aquí tenemos un 4,9 de 5, que 10 valoraciones además de 89 productos o de 85 más o menos, que fueron los que vendí, no está nada mal. Y poco más, podéis ver por aquí también las imágenes. Aquí tenemos la imagen principal, que al final pues bueno, nos tenemos que ajustar a lo que dice Amazon sobre la imagen principal, con los requisitos, con el fondo blanco y todo lo que nos dicen. También tenemos por aquí, bueno, la segunda foto, resaltando la característica y poniendo a nuestro público objetivo también como ejemplo. Aquí un poco del desglose de lo que entraba dentro del producto. Quizás esta no es la mejor foto, pero bueno, en ese momento yo creí que podía ser una buena idea el dejar a la gente claro lo que sería el propio producto y lo que se encontrarían una vez abriesen el pack. Aquí tenemos más características técnicas, algo que no se centra tanto en el beneficio sino más en la característica. Aquí otra en la que resaltamos al público objetivo y también pues hablamos de las distintas opciones y distintas personas que también pueden utilizarlo, como son bebés, personas discapacitadas, personas, bueno, mujeres embarazadas. Aquí las dimensiones, y ya para terminar pues un poco más de lifestyle también del propio producto, que esto sí que es más aplicado a la idea principal de marca y quizás os puede chocar
chocar en relación sobre todo con las primeras fotos, y ahora que lo veo yo también, pues a mí también me chocaría el ver algo de camping y luego de personas mayores. Por lo tanto, eso es lo que os digo, que es un poco contraproducente. Aquí otra foto en la que, bueno, resaltamos al final que puede ser un regalo perfecto, y al final la típica tabla comparativa en la que enseñamos a la gente que nuestro producto básicamente es mejor que el de la competencia. Y para finalizar tenemos la descripción del producto, en el que aquí opté por poner un poco de contenido a plus, en el que realmente pues repetí un poco y resalté el mensaje que quería transmitir en las primeras fotos, en las fotos y en el listing en general. Al final no hice un contenido a plus especializado, ya que hay mucha gente que lo que hace es poner distintas fotos en el listing y luego en el contenido a plus quizás la historia de marca, algo más profesional, pero bueno, como yo no tenía tampoco mucho presupuesto y al final era un testeo, simplemente repetí las fotos y puse distintos textos donde se resaltasen características distintas a las que había puesto en los bullet points, que también los habéis visto por arriba. Y nada, como veis por aquí, pues al final resaltamos los accesorios, Cambly, felicidad en cada lavado, un pequeño eslogan. Como veis, pues bueno, aquí también se resume un poco pues lo que entra dentro del producto, cuidado de cabello a otro nivel para que se resalte también que es para personas mayores. Aquí lo mismo, un poco lo que hemos visto dentro del listing. Y para finalizar también pues tenemos este pequeño resumen en el que resaltamos pues bueno, que se puede llevar a donde quieras, que es como portátil, que se puede disfrutar donde quieras también al final. También tirando un poco de ese tipo de productos que se pueden regalar y que también por esa parte pues quizás podemos conseguir algunas ventas. Y aquí pues un poco más en grande y de manera un poco más clara la tabla comparativa y una pequeña descripción sobre lo que vemos aquí y sobre lo que entrará en nuestro producto. Y una vez visto el listing, vamos a pasar con las cosas que no salieron bien y fueron errores que cometí, que nos ha llevado pues a la situación de hoy en el que el producto pues ya no se vende. Y en primer lugar, como os he dicho, ya os he comentado anteriormente, es no fijarse en cosas objetivas, no fijarse en datos, sino dejarse llevar pues por la emoción y por tu propia intuición a la hora de sacar un producto, y me refiero sobre todo a los accesorios. No eran accesorios demandados por la gente, simplemente pues por mi intuición pensaba que podían ser buenos accesorios para este producto del lavacabezas, y creo que es muy importante que de aquí saquéis, si es algo que yo personalmente pues he aprendido a las malas, que dentro de este mundo de los negocios pues hay que fijarse más en los datos, hay que ser mucho más analítico que más emocional, y simplemente hay que fijarse en aquello que la gente quiere. Si un competidor tuyo en una reseña le dicen, oye, este producto es de mala calidad, no me gusta que sea de goma el producto, me gusta que sea de madera, por ejemplo, pues al final ahí tienes un filón al que ir, tienes algo a lo que ir. Pues en vez de hacer el producto de goma como tu competidor, lo haces de madera. Si un cliente te lo está pidiendo, seguramente vayas a tener más éxito que si tú mismo pues te inventas algo y esperas a que haya clientes que les guste. En segundo lugar, ya os lo he comentado también, pero creo que el mercado no tenía la suficiente demanda. No es que el producto fuese malo en sí, que creo que también hubo cosas que se hicieron mal, como os he dicho en el anterior punto, pero creo que el principal problema fue que el mercado no tenía la suficientemente demanda para cubrir pues todo lo que yo ofrecía con mi producto, y creo que eso es un problema del análisis principal, y es algo que en estos meses he tratado de mejorar y creo que en parte lo he conseguido. Otro punto importante y que también mencionaba en el vídeo anterior que os he comentado es el tema de las PPC. Al final creo que es algo que cuesta bastante dominar, sobre todo al principio cuando eres principiante, ya que con un solo clic se te puede ir el presupuesto de una campaña entera, y creo que es algo que en ese momento no dominaba, no sabía cómo manejar las distintas situaciones que nos da pues las distintas campañas de publicidad, y creo que por eso pues hice un gasto muy grande de producto, y creo que si en ese momento hubiese dominado más las campañas, el producto no hubiese sido más exitoso, pero sí que no hubiese tenido tanto gasto como finalmente tuve y tirar tanto dinero a la basura sin darte resultados. Otro punto importante fue que el propio branding fue totalmente innecesario, fue un sobrecoste que asumí a cambio de nada, ya que en una primera orden, en un primer pedido, lo que tienes que contrastar es que ese producto tenga una buena demanda para que a través de esa base pues seguir desarrollando ese producto. Por lo tanto, en el primero no te va a dar nada ese branding, es decir, no te va a dar resultados. Quizás a muy largo plazo sí, pero tampoco lo veo necesario, ya que eso lo puedes implementar en siguientes productos donde ya tengas más experiencia y también más capital para asumir ese sobrecoste. Y en último lugar, y como ya os he comentado, creo que a largo plazo la marca quizás no hubiese funcionado como yo me esperaba, o al menos este producto dentro de la idea de marca que yo tenía, ya que, como os he dicho,
al final era Camly, era una marca para personas aventureras, con productos para camping, y si al lado de ello pues le pones un producto para personas mayores, que es para lavarse la cabeza, para eso, para personas dependientes y demás, creo que hay una incoherencia que quizás pues mi idea de marca no hubiese sido la mejor, enfocada sobre todo a este producto, y creo que en ese aspecto hubiese fracasado más a medio o largo plazo. Y bueno, ya para cerrar el vídeo, deciros que sí, todo esto que me ha pasado pues es una putada, son cosas que nadie querría cuando inicia un proyecto, que las cosas salgan mal, que el análisis que hayas hecho pues no sea el mejor, que estés unos meses trabajando en algo y que finalmente no te dé resultados. Bueno, antes de nada os voy a dejar por aquí arriba, en algún momento os estaré dejando pues al final cuáles fueron los resultados de esto. Os lo diría ahora a cámara, pero genuinamente no me acuerdo de cuáles fueron exactamente los números. Ya os digo que fueron como 89 unidades que vendí de 100 que pedí, luego pues esas últimas 11, como vi que el producto no iba a nada, pues al final preferí que me las devolviesen antes que estar quemando publicidad y gastando más en publicidad que lo que me daba la venta de una sola unidad. Por lo tanto, pues bueno, al final decidí retirar este producto. Hasta aquí pues ha llegado el vídeo en el que os muestro pues otro producto más que he sacado y que bueno, de hecho el primero que he sacado finalmente y que bueno, no ha ido como esperaba. Ya estoy trabajando en un nuevo producto con ciertos matices, estoy aprendiendo un montón de cosas de Amazon, ya que pues bien, como os he comentado en algún momento, me he unido a una academia. Y bueno, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado pues esta vuelta a YouTube. En estos meses voy a estar subiendo un montón de contenido, ya que pues ya he vuelto, tengo muchísimas ganas de ir enseñando cosas. Y nada, quiero que os quedéis sobre todo con el mensaje de que únicamente pierde el que se rinde. Si sigues intentándolo, pues al final en un momento a otro pues va a llegar. Y nada, pues espero que sea mi caso, vamos a seguir intentándolo. Como ya os he dicho, pues tengo un producto que próximamente está al salir, que os subiré un vídeo sobre ello también. Y nada, respecto a este vídeo, espero que os haya gustado, que os suscribáis y sobre todo que comentéis pues lo que os ha parecido todo esto. Y nada, estad atentos al canal porque próximamente van a venir muy buenos vídeos que espero que os gusten. Un saludo, nos vemos.